Amados hermanos y hermanas, nuevamente me dirijo a ustedes por este medio para saludarles y continuar compartiendo estas palabras de ánimo para la iglesia en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus COVID-19 a través de esta serie de mensajes de audio, de los cuales esta es la segunda parte. En la enseñanza anterior compartía con ustedes que el 31 de diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas con síndrome respiratorio agudo grave, y desde entonces nada ha sido igual en el mundo y en nuestro país a causa de la emergencia internacional debido a la pandemia por el COVID-19. Comentaba que esto inevitablemente ha producido un impacto negativo en la economía mundial y en la de todos nuestros países, y las consecuencias ya se describen como graves, y que es la posibilidad de contagiarnos con el coronavirus junto con el mayor o menor grado de dificultad para proveer el sustento en la mesa de cada uno de nosotros a lo largo de este año, lo que me ha motivado a dirigirme a ustedes a través de esta serie de conferencias para infundirles ánimo y confianza en nuestro Dios y Padre, las cuales he titulado Palabras de ánimo para la iglesia en tiempos de pandemia. Además, creo firmemente que habiendo creado Dios al ser humano y a su creación bueno en gran manera, todo cambió en la vida del ser humano y en la creación de Dios en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, siendo que los cristianos, el pueblo de Dios, habitamos en un mundo caído. No estamos exentos de padecer enfermedades y aún hambre como las personas que no son cristianas. Pero la gran diferencia entre los no cristianos y los cristianos en tiempo de epidemia, en tiempo de escasez, es que en estos tiempos de crisis, de escasez precisamente, las mayores riquezas que alguien puede tener residen en la posesión o poseer a aquel que ha prometido: de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Y por todo esto, los creyentes podemos tener contentamiento en cualquier situación en que nos encontremos, gracias a nuestro Dios y a sus promesas, pues es imposible que Cristo abandone a los creyentes. Es como si Dios nos dijese: no existe en absoluto la más mínima posibilidad de que yo te deje. Y si bien es una realidad que a los que somos hijos e hijas de Dios, el Señor no nos libra de tener problemas, Él sí nos libra en medio de nuestras angustias. De modo que, amados hermanos y hermanas, nunca debemos olvidar que aunque los creyentes no estamos exentos de angustias, tenemos un poderoso libertador. Y esa es la gran diferencia. En nuestra enseñanza anterior hacía la pregunta: ¿qué es lo que Dios espera que su pueblo haga en tiempo de crisis? Y finalizaba la primera enseñanza expresando que, antes de responder a esta pregunta, primero consideraba que era necesario responder a otra pregunta: ¿qué es lo que Dios no espera que su pueblo haga durante esta pandemia? Y la respuesta a esta pregunta es que Dios no desea ni espera que sus hijos e hijas desconfiemos de Él para poner nuestra confianza en nuestra sabiduría humana y en nuestra propia prudencia.
Dios nos manda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, a que confiemos en Él. Y es así como a través del escritor de Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 5, Él nos manda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O bien, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento, en tu propia inteligencia. Y nuestro Señor Jesús, quien es Dios vivo y verdadero, hecho hombre por amor a nosotros, nos dice también al respecto en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, mientras viváis en este mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, amados y amadas, aunque Dios no nos ha dado ninguna razón para que dudemos de Él, corremos el grave peligro de que en estos momentos de crisis mundial y nacional, a causa de esta pandemia, dejemos de ver a nuestro Dios y Padre, quien nunca nos ha dejado de manifestar a cada uno de nosotros su amor y su tierno cuidado. De que olvidemos cómo Dios ha manifestado su misericordia a través de todas las obras que ya ha hecho por nosotros y aún por nuestros seres queridos en tiempos de aflicción en el pasado. Pero también que dudemos de su palabra y de sus promesas, que dudemos de su carácter, que dudemos de su amor, de su fidelidad, de su bondad, pero también de su poder y de su misericordia. O que dudemos que lo que Dios permite que nos suceda es siempre para nuestro bien, así como para glorificarse a través de nosotros cuando estamos agobiados o atribulados por las circunstancias adversas por las cuales estamos atravesando. Y para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O también que dudemos de que aun si morimos en Cristo, para los que somos de Él, para los que hemos sido lavados y limpiados con su sangre preciosa, el morir es ganancia. ¿Por qué razón? Porque estar con Cristo es mucho mejor. Y a causa de todo esto que acabo de mencionar, corremos el grave peligro, además, de que en lugar de ir a Él en oración y meditación de su palabra, en todo momento, en la búsqueda de dirección y sabiduría, y que sea Él quien nos indique el camino que debemos seguir o que es lo que debemos hacer, confiemos en nuestra propia sabiduría y entendimiento o inteligencia y pequemos contra Dios, trayendo vituperio a su nombre. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que vivían una vida agradable a Dios y que llegaron a desconfiar de Él. Y uno de ellos es el de Elimelech. Y escogí a este personaje ya que su ejemplo se puede aplicar a nuestras vidas por varias razones. La primera de ellas es porque las características del tiempo en que le tocó vivir son muy semejantes a las nuestras. La segunda razón es por su condición espiritual, de la cual hablaremos más adelante. Y la tercera es
porque las consecuencias que vinieron a su vida y a la de su familia pueden ser las mismas consecuencias que vengan a nuestras vidas y aún a la vida de nuestros seres queridos si actuamos como él. Y es por ello que leeré a ustedes parte de su historia y la de su familia en el libro de Ruth, en el capítulo 1, verso 1 al 5. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Dice aquí, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue ¿a dónde? Fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, es decir, quedando Noemí desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Aquí leemos que la historia de la vida de Elimelec y su familia sucedió en los días en que en Israel gobernaban los jueces. Es decir, el periodo de tiempo entre la muerte de Josué hasta el tiempo del profeta Samuel, el cual era un tiempo en Israel de violencia, de inseguridad, donde nadie obedecía la ley, pues no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo donde reinaba la injusticia, la decadencia política, la inmoralidad, y aunque este pueblo creía en Dios, no guardaban sus mandamientos, tal como sucede hoy en nuestros países. Y por esta razón, seguramente fue que Dios trajo hambre en la región de Israel como un juicio para hacerlos volverse a Él, como se narra en Jueces capítulo 6, versos 3 y 4, a causa de la invasión de los madianitas. Y lo mismo podría estar sucediendo en nuestro tiempo, en el mundo y en nuestros países, ahora que la pandemia ha llegado y con ella todas las consecuencias que vendrán. Estudiosos de la Biblia piensan que Elimelec era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo el nombre de las personas decía mucho acerca de su carácter. Un ejemplo de ello es que Jacob significa el que sujeta el talón, pero también el que suplanta. Sin embargo, el nombre de Elimelec en hebreo significa mi Dios es rey. Pero además vemos que moraba en Belén de Judá, significando Judá en hebreo alabanza. Y aquí vemos a Elimelec, mi Dios es rey, que vivía en la tierra de alabanza a Dios. Y es por estas razones que vemos que su ejemplo se puede aplicar a nosotros como cristianos, como ya lo decíamos anteriormente. Aquí también leemos que vino hambre en la tierra y en Belén, que significa tierra de pan, no había pan. Esto hizo que Elimelec tomara la decisión de irse a vivir a los campos de Moab, y que este hombre piadoso y temeroso de Dios no actuara conforme a la voluntad de Dios, recibiendo las consecuencias en su vida y en la de su familia. Ahora bien, ¿cómo sabemos que no actuó conforme a la voluntad de Dios para su pueblo? En primer lugar, porque el llevar a su familia de Belén a Moab era una manifestación de la desconfianza de este hombre, cuyo nombre significa mi Dios es rey, en Dios.
en su carácter misericordioso, en las promesas de Dios para los justos, en su poder para guardar a su pueblo. Pues Dios ya había guardado a su pueblo en otras épocas en que había habido hambre, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac y Jacob. Matthew Henry escribió al respecto, igual que muchos de sus paisanos: si Elimelech se hubiese contentado con la misma escasez de provisiones y hubiese tenido esperanza de mejores días, no habría deshonrado a Dios con su impaciencia, y yo agrego, con su desconfianza, ni habría debilitado las manos de sus hermanos con este mal ejemplo. Si hubiese preguntado e investigado, es muy probable que Elimelech hubiese hallado acomodo y sustento para él y su familia en alguna tribu de Israel, especialmente las del otro lado del Jordán, que eran vecinos precisamente con el país de Moab. Hasta aquí lo que escribió Matthew Henry. Yo pienso que si Elimelech, como cabeza de familia y como sacerdote de ese hogar, hubiera orado a Dios y esperado en su provisión, confiando en su carácter amoroso y misericordioso y en sus promesas, seguramente no habría tomado la decisión de trasladarse con su familia a Moab, como hicieron muchos de los habitantes de Belén que confiaron en Dios y Dios les proveyó lo necesario y sobrevivieron. Quizás tú te preguntes, ¿y cómo sabemos que sobrevivieron? Bueno, porque en el capítulo 1, en el verso 19 del libro de Ruth, leemos: anduvieron pues ellas dos, Noemí y Ruth, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Aquí vemos que cuando Noemí y Ruth regresaron a Belén desde Moab, cuando Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿no es esta Noemí? Es decir, aún vivían en Belén personas que habían conocido a Noemí cuando ella, junto con su esposo y sus hijos, partieron para Moab, y que aún estaban ahí, es decir, sobrevivieron al hambre que hubo, y lo mismo seguramente hubiese sucedido con Elimelech y su familia si hubiesen decidido quedarse y confiar en Dios. Y en segundo lugar, yo creo que Elimelech no actuó conforme a la voluntad de Dios, porque Dios había prohibido a su pueblo, óigase bien, Dios había prohibido a su pueblo mezclarse con los moabitas, como podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 3 al 6. Y voy a citar la Biblia de las Américas, en donde leemos: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor, porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, de Mesopotamia, para maldecirte. Y además de esto, durante 18 años, Moab oprimió a Israel, como leemos en Jueces capítulo 3, verso 12 al 30. Es más, yo quiero decirles que en el verso 6 de este libro de Deuteronomio, capítulo 23, del verso 3 al 6, leemos también: nunca procurarás la paz ni la prosperidad de ellos en todos tus días. Y si esto no fue suficiente, los moabitas eran idólatras. Y aunque adoraban a muchos dioses, su principal dios era Quemos, a quien, por cierto, le ofrecían niños en sacrificio. En la Biblia podemos ver cómo se le llama a Moab pueblo de Quemos. Un ejemplo de esto es en el libro de Números, capítulo 21, verso 29. Y Elimelech sabía todo esto. Aquí mismo en el libro de Ruth, Noemí se refiere a Orfa, su nuera, diciendo a Ruth: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses.
se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. La pregunta que surge de inmediato en la mente de un hijo o hija de Dios es, ¿por qué Elimelec, siendo piadoso y temeroso de Dios, tomó esa decisión equivocada que trajo terribles consecuencias en su vida y en la de su familia, ya que él y sus 2 hijos murieron en la tierra de Moab? Les pido que me acompañen a la tercera parte de esta serie de enseñanzas, en donde estaremos dando respuesta a esta pregunta, y nuevamente me despido de ustedes manifestándoles mi amor en Cristo, al igual que a sus seres queridos, y para desearles que Dios les siga guardando y bendiciendo, recordándoles de la gran necesidad que hay y el deber que tenemos de orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, por la iglesia, por los habitantes de nuestros países y del resto del mundo, para que los que aún no se han convertido a Dios lo hagan, y para que traiga el Señor una mayor consagración a su pueblo.